Soy abogado de abuelas de Plaza de Mayo en un caso de apropiación muy complejo que ahora va a tener un juicio oral. El caso es el caso de Eugenia Zampayo Barragán, que es una chica cuyos padres eran militantes del PSML, Partido Comunista Marxista-Leninista, que fueron secuestrados, estuvieron en el Atlético y en el Banco, esos centros de detención, y ella nació en un momento entre el Atlético y el Banco, y fue secuestrada y apropiada por dos personas, un matrimonio, que fueron dos personas realmente muy dañinas, digamos, en lo que fue la crianza que le dieron a ella. Y bueno, Eugenia llegó acá a través de otra persona y planteó un poco su caso, no estaba muy segura qué es lo que... Ella de un momento se va de la casa de estas dos personas, porque realmente se llamaba muy mal, se va a vivir sola, bueno, empieza a hacer su vida y un día llega acá a través de otras personas. Yo en esa época trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos, fue en el año 2000, y le dicen, bueno, anda a hacerte el ADN a abuelas, a la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Y entonces va y el ADN tardó un año. Y después de un año, charlando, le dije que me contara y me dice, bueno, fue ahí, se sienta y le dicen, bueno, el ADN dio positivo, le dan una carpeta y le dicen, estos son los datos de tus padres. Y abre la cosa y ve la foto de su madre que es igual a ella, increíble. Y bueno, y Eugenia ahí empieza a recuperar su identidad, su vida y quiere justicia con los que fueron sus apropiadores y con el entregador. Y empieza a desarrollarse su causa judicial con una abogada que era abogada de abuelas, que después actuó muy mal en la causa, que además después se distanció de abuelas, y entonces ella un día dice, no, viene acá y dice, no quiero más esa abogada, ustedes quieren tomar el caso, alguien quiere tomarla, y bueno, yo lo pensé mucho y dije que sí, digamos, lo pensé mucho porque sabía lo que era ese juicio, hace 6, 5 años que estábamos trabajando en ese juicio. Era ese mismo juicio oral, o sea, un juicio muy complicado porque hay 3 acusados, que son los apropiadores, y un militar, que es el que la entregó, que es Bertier, que es un tipo que estuvo acusado por intervenir en el tema AMIA, un tipo muy pesado, con lo cual es un juicio muy complicado. Pero bueno, Eugenia con una fortaleza y una inteligencia increíbles está llevando adelante esto conmigo. Así que ese es el juicio de Eugenia que esperemos poder hacer justicia, digamos, ¿no? con esta gente. Es un juicio oral que por primera vez, y además así me gusta trabajar a mí, la que va a estar sentada como querellante, como acusadora privada, va a ser la propia víctima, que es Eugenia. No va a haber intermediario, no va a estar el organismo o un abogado solo sentado ahí. Ella quiere estar, a mí me gusta que, si quieren, digamos, ¿no? Y ella quiso, intervengan como protagonista en el juicio y va a estar sentada ahí en el juicio oral ella, desarrollándolo. Así que vamos a ver qué pasa.